Profesora María Eugenia Basualdo nos va a hablar sobre orden de pago a los acreedores. La profesora es docente de Derecho Societario y Concursal de la Universidad Nacional del Litoral, es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad, autora de diversos artículos de sus materias e investigadora de la misma universidad. Profesora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesor Javier Olivera. Bueno, en primer término, antes de iniciar con mi exposición, quisiera felicitar a los organizadores de estas sextas jornadas nacionales de derecho sucesorio. Sé lo que han trabajado y me consta todos los profesores de ambas cátedras que forman parte de la carrera de abogacía, tanto al frente de Liliana Michelazzi como de Jorgelina Guilizasti. Y en ellos todos los docentes que la integran, tanto Esteban Gutiérrez de la Fontana, como Gabriel Guastavino y Javier Olivera. También quisiera agradecer especialmente a la presidenta de estas jornadas de derecho sucesorio, profesora Jorgelina Guilizasti, por la invitación que me ha cursado a integrar este panel. Y como ya lo dijo Jerónimo Martínez, los integrantes de este panel hemos estado activamente en comunicación. Incluso la profesora Olga Orlandi creó un grupo de WhatsApp en el cual intercambiábamos nuestras opiniones y hemos hecho reuniones de Zoom a los fines de poder coordinar de la mejor manera posible los temas en este panel para que sean de interés a todos aquellos asistentes, abogadas y abogados que son especialistas en derecho sucesorio. En el orden de exposición, soy la última. Mi mirada es desde el punto de vista del derecho concursal, del derecho comercial. Voy a tratar de integrar estas normas que tiene el Código Civil y Comercial con la legislación concursal y de esta forma tratar un poco de incluir un debate al final sobre y una reflexión también en relación a estas normas que se ven integradas después de la unificación a partir del año 2015. En primer término, para nosotros hablar de orden de pago de los acreedores, tenemos que hacer referencia a privilegios. Es decir, nosotros sabemos que existen privilegios concursales y privilegios extraconcursales. Los privilegios concursales están legislados en la ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebras, que ha tenido diferentes reformas a lo largo de los años, pero privilegios se siguen manteniendo en el título cuarto, capítulo primero, y comprende desde los artículos 239 a 250 de la legislación concursal. Luego de la reforma del 2015, se sanciona el Código Unificado. Y este Código Unificado hace que en el libro sexto, bajo el título Disposiciones Comunes de Derechos Personales y Reales, título segundo, aparezcan los privilegios extraconcursales. A su vez, este título segundo se subdivide en dos capítulos: disposiciones generales y privilegios especiales. Esto a nosotros nos permite afirmar que existen privilegios concursales y privilegios extraconcursales. Es así como el régimen de privilegios contemplados en el Código Civil y Comercial son un conjunto de normas que instauran principios de la legislación común, pero además expresamente reconocen que fuera de él existe un privilegio concursal que tiene una legislación especial y las características propias de la insolvencia. Ahora, el Código Civil y Comercial, cuando inicia privilegios, en el artículo 2573 nos da una definición
de privilegio. Esa definición es totalmente diferente a la del Código de Vélez. ¿Qué nos dice ahora en materia de privilegios? Que el privilegio es como la calidad que corresponde a un crédito para ser pagado en preferencia a otro. De esta manera viene a zanjar la discusión de la naturaleza jurídica de los privilegios. ¿Son derechos personales? ¿Son derechos reales? En realidad, ahora sabemos que los privilegios surgen por cualidad de la ley. Es decir, la ley es la que va a determinar cuándo un crédito va a ser pagado en mejores condiciones que otro. E instaura de manera correcta lo que nosotros llamamos un derecho de preferencia. Es decir, la preferencia normalmente implica la ventaja de cobrar antes en el orden de reparto que otros, y excepcionalmente implica la preferencia una ventaja en el tiempo, es decir, también un derecho de cobrar antes en el tiempo que otros. En este artículo se distinguen dos conceptos, preferencia y privilegio. Género, la primera, y el segundo, privilegio, lo que nosotros podemos llamar sus especies. ¿Cuál es el fundamento del privilegio? El fundamento del privilegio es el legislador quien determina en cada caso concreto cuándo se va a anteponer el pago de algunos créditos sobre otros. Es decir, que lleva o lo motiva diferentes razones o fundamentos. No los voy a discutir con todos los fundamentos, pero a modo de ejemplo tenemos fundamentos que tienen que ver con cuestiones de equidad, como es el crédito que tiene el conservador o el retenedor de la cosa mueble. Hay otros que se fundan en interés público, como es el caso del fisco, es decir, del Estado. Otro por razones de humanidad, que tienen que ver con gastos de enfermedad o alimentos suministrados por el deudor. Incluso hay otros créditos que tienen varios fundamentos. Por ejemplo, los gastos funerarios. Es decir, los gastos funerarios responden a fundamentos de piedad, de higiene, de decoro, de religión. También tenemos fundamentos que se basan en proteger a los sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o urgencia, como en el caso de los créditos laborales, otros que tienen interés en determinadas garantías especiales que exige el mismo tráfico económico, como la prenda y la hipoteca. Todo esto nos permite afirmar que no existe un único fundamento de privilegios. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, en este capítulo de privilegios referente a disposiciones generales, donde nos da el concepto, también dentro de las disposiciones generales menciona las características, los caracteres, los elementos propios de los privilegios que son comunes tanto a los privilegios concursales como extraconcursales. ¿Cuáles son esos caracteres? El primer carácter ya lo mencioné, que es la cualidad legal, es decir, la ley, la legalidad. La ley es quien determina cuándo se cobra con preferencia a otro. No puede pactarse entre acreedor y deudor ese derecho de preferencia, sino siempre dentro de los límites que la ley misma establece. Este principio de legalidad está en el artículo 2574 y también lo vamos a ver en el 2575 del Código Civil y Comercial, donde regula todo lo relacionado con la renuncia y con la postergación, y ahí aparecen los créditos subordinados que tienen su correlato con el 250 de la Ley de Concursos y Quiebras. Segundo carácter, criterio de interpretación restrictivo, es decir, el principio de legalidad se desprende del criterio restrictivo de aplicación de la norma. No la podemos aplicar de manera analógica. Acá nosotros hablamos de que se tienen en cuenta dos excepciones que nosotros la tenemos regulado en el Código Civil y Comercial. Uno es el artículo 743 del Código Civil y Comercial
y el otro es el 242, es decir, el patrimonio en la garantía común de los acreedores. Entonces, por eso hablamos de una interpretación restrictiva. La indivisibilidad, que está regulada en el artículo 2576, la indivisibilidad en cuanto al asiento, que es sobre el bien que recae, y en cuanto al crédito, independientemente de la divisibilidad del asiento y del crédito. Esto significa que este privilegio subsiste hasta tanto la satisfacción íntegra del crédito, siempre que naturalmente exista el asiento sobre el cual hay que ejercer. Por último, la accesoriedad, porque la transmisión del crédito incluye el privilegio, y esto lo dice la última parte del artículo 2576. Ahora bien, los privilegios concursales se aplican a la sucesión, siempre es así. Bueno, a partir del Código Civil y Comercial del 2015 se produce un cambio copernicano. Es decir, el cambio copernicano tiene que ver con disponer que los privilegios concursales deben aplicarse en los procesos sucesores. Además, todo esto implica una reforma integral y coordinada en cuanto al procedimiento sucesorio, artículo 2358, y el régimen de privilegios, artículo 2579 del Código Civil y Comercial. ¿Cómo es la liquidación de este pasivo hereditario dentro del Código Civil y Comercial? Bueno, una de las cuestiones a debatir en relación a la liquidación del pasivo es cómo se pagan los acreedores o legatarios. El Código Unificado ha intentado establecer un orden de pago a través de los artículos 2356 y 2358. ¿Cuál sería ese orden de pago? Los acreedores con garantías reales no tienen obligación de presentarse, el resto de los acreedores deben presentarse y denunciar sus créditos, los acreedores se pagan en los términos que establece la ley concursal y por último se pagan los legatarios en el orden del artículo 2358. En cuanto al plazo, surge el otro interrogante que tienen los acreedores para denunciar sus créditos. Es una cuestión a determinar, ya que el artículo 2357 establece o utiliza la expresión deben presentarse a tal fin. Entonces, pero no dice qué plazo. Ahí aparecen distintas posiciones de interpretación. Una es la establecida en el artículo 2340 del Código Civil y Comercial para las sucesiones intestadas. El otro plazo puede ser el de prescripción liberatoria del crédito que se pretende cobrar o del legado, o el que fije el juez. Tengo entendido que el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza prevé un procedimiento con plazos a tales fines. Otra cuestión a debatir tiene que ver con la remisión al orden de pago dispuesto en la ley de concursos. Es decir, ¿se justifica esta remisión al sistema concursal cuando estamos hablando de un patrimonio que es solvente, que no se encuentra en un estado de cesación de pagos? Bueno, esto lo viene a resolver el artículo 2579. Es decir, el 2579 nos dice que en todo proceso universal exista o no estado de cesación de pagos, nos vamos a remitir a la legislación concursal, a esta legislación que yo les he marcado. Ahora, ¿cuál es el orden de pago de la legislación concursal? No voy a aburrirlo con algo muy técnico, pero nosotros en la legislación concursal el orden de pago inicia con el artículo 244, es decir, las reservas de gasto, conservación, administración, donde recaen los asientos de los privilegios especiales, los gastos y honorarios de los funcionarios que corresponden con esos bienes. El 241, privilegio especial, el 240, los gastos de conservación y justicia, concursados atento a la administración y liquidación de los bienes del concursado y en trámite del concurso. Luego el 246 con los privilegios generales, pero el 246 inciso 1, que tiene que ver con los privilegios por salarios y remuneraciones. Y luego de ahí nosotros solo
el 50% de lo producido, de liquidado de los bienes, va hacia el artículo 246 del inciso 2 al 5, que son los privilegios generales, y los que exceden participan a prorrata con los acreedores quirografarios, conforme establece el artículo 248. Y por último, aparecen los créditos subordinados del artículo 250. Ahora bien, frente a esta orden de pago, nosotros tenemos muy en claro que el artículo 2580 del Código Civil y Comercial nos dice que en lo que refiere a privilegios generales, me tengo que remitir a las normas de la legislación concursal. Los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales. Por eso, nosotros, si vamos al Código Civil y Comercial, solo tenemos disposiciones generales y privilegios especiales que se aplican a las ejecuciones individuales, pero en los procesos universales tenemos que ir a los privilegios generales de la legislación concursal. Ahí aparecen privilegios dentro de los privilegios generales del artículo 246, inciso tercero, A, B y C, que tienen que ver con la persona humana. Es decir, ahí aparecen los gastos funerarios, que tienen expresamente privilegio general, artículo 246.3, inciso A, quien del titular puede ser la empresa que prestó el servicio o quien pagó, abonó los gastos en la medida que este crédito sea anterior. Si se trata de una asociación in bonis, igual, el acreedor por gastos funerarios también deberá reconocerse el privilegio general por esta remisión que estábamos haciendo del Código Civil. Los gastos de última enfermedad los encontramos en el 246, inciso 3b. Ahí es el crédito por asistencia médica, farmacéutica, clínica, de enfermería, y que se hayan realizado estos gastos durante el lapso de los últimos 6 meses de vida de la persona. Ahora bien, esta expresión o el término enfermedad debe ser interpretada en el sentido amplio, es decir, que serían privilegios generales. En el inciso tercero A, nosotros encontramos todos los gastos que tengan que ver con la necesidad, el alojamiento y los alimentos y la vestimenta, tanto del deudor, dice el artículo, como de su familia y que hayan ocurrido durante los últimos 6 meses. Bien, en honor al tiempo voy a tratar de ir a la reflexión. El título de estas jornadas, de estas 6ª jornadas de derecho sucesorio, tiene que ver con los 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial. 5 años ya han pasado desde el 2015 y eso ha llevado tanto a los especialistas de derecho sucesorio, como lo he escuchado en el día de ayer en el primer panel que era específico sobre la constitucionalización del derecho sucesorio, donde participó Jorgelina Guilizasti, Rodelli y también la profesora Medina. Ahí lo que yo vi es que, es decir, desde el derecho sucesorio se plantea la constitucionalización del derecho sucesorio. Ahora, imagínense ustedes, del derecho sucesorio nos remiten a legislación concursal y los especialistas en derecho concursal también se plantean la constitucionalización del derecho concursal. Es decir, ambos derechos nos planteamos y lo miramos en relación a la Constitución. Esto es sumamente importante, la constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué? Y si me permiten, voy a leer un texto muy breve de un profesor de esta casa, filósofo del derecho, que es Rodolfo Vigo, el que nos dice: la constitucionalización del derecho privado y del nuevo Código Civil y Comercial incrementan el papel de los jueces, quienes a la hora de resolver un conflicto deben ponderar todas las interpretaciones posibles de una ley y descartar aquellas que vulneren o sean incompatibles con la Constitución. Es decir, aquí adquiere relevancia el título preliminar del Código Civil y Comercial.
Artículo 1, fuentes, diálogo de fuentes. Artículo 2, interpretación. Artículo 3, el deber de resolver que recae sobre la persona del juez. Ahora, en cuanto a privilegios, no debemos olvidarnos nunca que el artículo 2574 nos dice que el privilegio es de origen legal, pero no solamente se remite a la legislación concursal. No necesariamente tendría que ser la legislación concursal si es de origen legal. ¿Qué sucede frente a un acreedor que es menor, con discapacidad, o frente a un mayor adulto? ¿Qué sucede en esas situaciones? Nos sacude el derecho concursal. El derecho concursal se encuentra en crisis con los privilegios. Es lo que nosotros denominamos acreedor involuntario. Rompe el sistema de numerus clausus de la legislación concursal del artículo 239 y siguientes, humaniza el derecho concursal. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Los tratados internacionales frente a esas situaciones. ¿Cuáles? La Convención de Derechos Humanos, la Convención del Derecho del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, los pactos internacionales sobre derechos económicos y sociales, y a esto se le suma un elemento adicional que es un principio pro homine, que altera el régimen de privilegios concursal. Es decir, que el Código Civil se remite a normas de privilegios concursales que también se encuentran en debate y que se encuentran en crisis desde la unificación, desde la constitucionalización de este derecho privado que inició con la reforma de la Constitución en 1994. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que se abordó en el 10º Congreso Argentino de Derecho Concursal y 8º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, que se hizo en la ciudad de Santa Fe, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y cuyo presidente fue nuestro maestro, el doctor Ricardo Prono? Entonces, ¿qué es lo que se abordó ahí? Se debatió en una comisión sobre privilegios, debatimos a los fines de instalar este debate que tiene muchísimo camino por recorrer aún en el derecho concursal y que podría llevar una reforma tanto de privilegio de la legislación concursal como de privilegios del Código Civil y Comercial sancionado en el 2015. Bueno, todos estos temas que se han abordado en estas jornadas de derecho sucesorio también se abordan en la especialización de derecho sucesorio de esta casa de estudio, que me gustaría felicitar a su director, que es el profesor Magín Ferrer, y que la carrera de especialización en derecho sucesorio ya se encuentra en la segunda corte, y en la cual integran muchísimos de nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como profesores de otras casas de estudio de nuestra querida República Argentina. Bueno, simplemente mi idea era provocar un debate sobre estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que ver este vínculo entre el derecho sucesorio y el derecho concursal, y también comentarles que en el derecho concursal también hay crisis, y hay crisis en relación a los privilegios, que era el tema que me tocaba abordar en este panel. Gracias por su atención.